Buen día, este es el video de explicación para el proyecto final de la materia electrónica industrial en la Universidad Distrital. Se nos pidió hacer una red Petri coloreada que describe pues, el- un sistema en el cual entra materia prima y salen unas piezas maquinadas. En específico, las piezas que entran son A, B, C, D, E y F, que es la materia prima, y esas piezas pasan por un proceso a lo largo de las redes Petri para finalmente obtener P1, P2 y P3, que son ya las piezas maquinadas. En nuestro caso, en el esquemático que nosotros implementamos de redes Petri, esto se llama X, Y y Z respectivamente, que es por comunidad, pero es el mismo P1, P2 y P3. Es lo único que cambia respecto al enunciado del, del problema. Entonces, eh, empezamos a explicar por el procedimiento. Nos vamos a guiar también de este gráfico, donde se tiene un almacén de entrada, dos robots, tres máquinas, un depósito final y un depósito de piezas defectuosas que parten de un control de calidad. Entonces, las piezas entran al sistema por el almacén S1. Acá tenemos el almacén S1 con el fin de poder ver un poco mejor las variables. Agregué esta transición y este lugar. Sin embargo, pues se puede pasar directamente de S1 a R1, pero para que se aprecie mejor en el video las entradas, puse estos dos estados, pero se puede conectar aquí directamente. Pero, pues como dije, es para que en el video se vea mejor. Entonces salen de las piezas del almacén S1 eh, y el robot 1 las toma las piezas del almacén S1 y las pone en el buffer de entrada de la máquina 1. La máquina 1 tiene una distribución de 65,7.8 que ya directamente lo da el, el texto. Y pues cada máquina tiene su propia distribución que se especifica en cada una de las máquinas acá. Este es el de la máquina 2 y este es el de la máquina 3. Entonces, bueno, entra la máquina 1. eh, la máquina 1 tiene el siguiente esquemático donde si hay una pieza operándose en ese momento, pues la pieza tampoco, o sea, la máquina no puede tomar otra pieza porque ya está en funcionamiento. Entonces espera que salga el funcionamiento y después ahí sí recibe otra pieza. También tiene una etapa de mantenimiento que tiene su propia distribución, que es una distribución exponencial que está especificada acá, expand, y en la máquina acá está especificada. Listo. Bueno, antes de eso voy a explicar también los brazos, el circuito de los brazos, en donde eh, está entra la pieza a la materia prima a operar, A, B, C, D, E o F, eh, y pasa por diferentes puntos que son el brazo cierra la pinza, se mueve hacia arriba, traslada, baja el brazo y vuelve a su posición original, pero antes de volver a su posición original, pues deja la pieza en el buffer de entrada de la máquina correspondiente. Cada movimiento tiene una distribución propia que da el texto en esta parte. Es tu distribución normal y varía para cada brazo. El brazo R3 tiene unas diferentes, el brazo R2 también tiene unas que son diferentes que se pueden ver acá. Y eso sería todo respecto al brazo. Entonces el brazo R1 toma la pieza al almacén S1, la deja en el buffer de entrada de la máquina 1 la opera y la lleva al brazo R2. El brazo R2, dependiendo de qué pieza es, A, B, C, D o F, hace diferentes tratamientos que se especifican en el texto. Donde si es la pieza A, ya pasó por la máquina 1, ahora tiene que pasar por la máquina 3. Entonces el brazo R2 la tiene que llevar al buffer de entrada de la máquina 3. La pieza B ya pasó por la máquina 1, el brazo R2 la tiene que llevar al buffer de entrada de la máquina 2. Lo mismo con la pieza C y las piezas D y F tienen algo especial, es que primero pasan por la máquina 2, pero posteriormente tienen que pasar por la máquina 3. El caso F es diferente,
el sentido contrario, donde primero tiene que pasar por M3 y luego tiene que pasar por M2. Entonces ahí tiene que haber una realimentación eh, de, de, de las piezas, ya que el brazo R2 es el que tiene que moverlo de la máquina 3 a la máquina, al buffer de entrada de la máquina 3. Perdón, el buffer de salida de la máquina 3, el buffer de entrada de la máquina 2, o del buffer de salida de la máquina 2 al buffer de entrada de la máquina 3. Eso se aprecia mejor acá, donde si es la pieza F, entonces ella primero pasa por la máquina 3, acá. Entonces primero pasa por la máquina 3 y luego tiene que pasar por la máquina 2. Entonces, por la máquina 2. Entonces del buffer de salida vuelve al brazo o el brazo la toma y la lleva al buffer de entrada de la máquina 2 y lo mismo ocurre con D, pero en sentido contrario. Es, el brazo la toma del buffer de salida M2 y la lleva al buffer de entrada de la máquina 3. Vamos a explicar el funcionamiento del brazo, ya que es un poco diferente al del brazo R1, porque tiene ciertas condiciones. Entonces, aquí P es la pieza, que es A, B, C, D, E o F, y, y, y PD es un verificador que dice si ya pasó por una máquina. Por ejemplo, acá este condicional especifica, voy a agrandar un poco más la vista. Entonces, por ejemplo, si sale la máquina 2 pasa primero por, perdón, la pieza D pasa primero por la máquina 2, como se puede ver en el texto. Ella pasó por M1, luego tiene que pasar por M2. Entonces, vamos a explicarlo en orden para poder entenderlo un poco mejor. Entonces, supongo aquí la pieza D entra y aquí entra y esta variable que acá aparece acá en false es PD, o sea, es el verificador si ya pasó o por la máquina 2 o por la máquina 3. Como hasta ahora salió de la máquina 1, pues entonces es false. Y entonces ella entra por acá, ¿por qué? Digamos que acá no hay, en primera instancia no hay nada, más adelante habrá algo, pero sin embargo acá solamente entra cuando ya se operó, pero vamos a explicarlo en orden, como dije, entonces entra la máquina, por ejemplo, la pieza D con una variable false. Entonces entra al, al brazo y hace todas las operaciones de acá y dependiendo de unos condicionales lo envía a la máquina 2 o la máquina 3. Supongamos que la pieza D hasta ahora entró al sistema, no ha pasado, no ha pasado aún por la máquina 2. Entonces, aquí ponemos unos condicionales que si P es igual a B o P es igual a C o P es igual a D y no ha pasado por la máquina 2, o sea, no ha pasado por ninguna máquina, o sea que es false, entonces la envíe a la máquina 2, básicamente. Ya la pieza entra por primera vez, acá está D, y va por la máquina 2. R2 la envía al buffer de entrada de la máquina 2, acá lo envía al buffer de entrada de la máquina 2. En la máquina 2 hace su proceso, donde entra, eh, inicia, acaba, y estos dos lugares determinan si, bueno, indican que ya pasó por esa máquina. Entonces, si P es igual a D, entonces pieza D, o bueno, el verificador de que ya pasó por la máquina, se vuelve true. Si no, pues se vuelve, es false. Porque, por ejemplo, si entra por la máquina 2, también tiene que entrar la pieza B. Pero la pieza B no se tiene que volver a operar. Ese verificador no sirve simplemente para las piezas que tienen que volver a pasar por otra máquina. Pero como B no tiene que pasar por otra máquina, entonces ella toma un valor de false. Acá sigue la pieza normal. Y acá se junta para sacar la pieza junto con el verificador de si ya pasó por la máquina 2 eh, o no, o si ya pasó por la máquina 2 o si false en el caso de que ya no tenga que pasar por la máquina 3. Entonces, acá está, vuelve, sale de la máquina 2, entra al buffer,
la pieza D, por ejemplo, entra al buffer de entrada de la máquina 2. La máquina 2 la opera y estamos suponiendo el caso de D, ¿no? Entonces acá saldría D, true. Eso quiere decir que ya pasó por la máquina 2 y tiene que pasar por la máquina 3. Volvemos al brazo R2. Eso termina en el buffer de salida de la máquina 2 y acá veamos que cuando P es igual a D y PD es igual a true, entonces eso quiere decir que tiene que volver a esa pieza D tiene que pasar por la máquina 3. Aquí vuelve a hacer todo el proceso, pero luego entra la máquina 3 por medio de este condicional, donde si la pieza es igual a D y el verificador de que ya pasó por la máquina 2 es igual a true, pues entonces se va al buffer de entrada de la máquina 3 y la máquina 3 la opera y finalmente ya la saca. La saca con un false, ya que pues el único que puede salir true de la máquina 3 es F. Suena un poco confuso, sin embargo, eh, pues lo vamos a explicar un poco más a grandes rasgos si ocurre con F. Entonces, acá por ejemplo, entra F por primera vez y F tiene que ir a la máquina 3 y luego a la máquina 2. Entonces el brazo R2 la toma por primera vez de acá, hace todas las operaciones del brazo con su distribución normal y llega acá. Este condicional le dice, bueno, es la pieza F, pero todavía no ha pasado por la máquina 2 y tiene que hacerlo. Entonces acá esto es false. Lo manda al buffer de entrada de la máquina 3. La máquina 3 la opera, determina que tiene que pasar por la máquina 2, entonces al verificador PD le da el valor de true y lo devuelve del buffer de salida M3, sale a R2. R2 la toma de acá, donde si la pieza es igual a F y ya pasó por la máquina 3 y le indica que tiene que pasar por la máquina 2, pues vuelve a ingresar a este sistema, pasa por todos los puntos del brazo y ahora acá, si F es igual, si la pieza es igual a F y PD es igual a true, o sea que ya pasó por la máquina 3, pues entonces va al buffer de entrada de la máquina 2. Entonces pasa por la máquina 2. En la máquina 2 el verificador solo se pone en true cuando es D, entonces se va a poner, va a ir por este punto, acá se va a determinar false y acá va a salir F, false. Cuando las piezas están completamente ya operadas, listas para pasar R3 al brazo robótico 3 para que el brazo robótico 3 las opere, las piezas son la pieza, false. Si es la pieza, true, no, el brazo R3 no la toma, porque eso indica que tiene que pasar por otra máquina. Eso ya lo explicaremos más adelante. Entonces, bueno, ya explicamos cómo el robot 2 toma las piezas, las realimenta en caso de ser necesarias o simplemente ya quedan en el buffer de salida de la máquina correspondiente. Entonces, cuando termina el maquinado, eh, el brazo R3 toma las piezas y las deja en el buffer de entrada de la máquina de ensamblaje o de la parte de ensamblaje. Entonces acá el buffer de salida ya cuando está la pieza false, o sea, quiere decir que ya no tiene que pasar por ninguna otra máquina, pues puede pasar R3, es lo que tenemos especificado en esta parte. Esta tiene muchas variables que ya vamos a explicar más adelante, pero esa parte la podemos ver acá, que si por ejemplo acá recibe la pieza, no importa la pieza, pero lo importante es que el indicador de si tiene que pasar por una máquina tiene que ser false. Si no es false, pues no pasa por acá, sino que vuelve a la máquina a la que tiene que ir. Esta parte de acá ya la volvemos a explicar, ya que hay una realimentación ahí. Pero acá entran las piezas, eh, R3 las maneja, hace pues toda su operación con las distribuciones correspondientes y finalmente la envían al buffer de entrada de ensamblaje. Vamos a ensamblaje. Entonces acá está el buffer de entrada de ensamblaje. El buffer de entrada de ensamblaje ve las piezas y las clasifica. Y después de que las clasifica, mira si se puede producir el producto 1, el producto 2 o el producto 3.
El producto 1 requiere de 2 piezas de A, 3 piezas de D, una pieza de E. El producto 2 requiere 4 piezas de B, 2 piezas de E. Y el producto 3 requiere 3 piezas de C, 2 piezas de B y 3 piezas de F. Eso es lo que se especifica acá, en estas condiciones. 2 de A, 3 de D, 1 de E, 4 de B, 2 de E, 2 de B, 3 de C y 3 de F. Y aquí salen las piezas P1, P2 y P3, que como dijimos anteriormente, llamamos X, Y y Z. Acá mismo en ensamblaje pasa por un control de calidad que depende de una función de Poisson que nosotros especificamos más abajo. Acá está. Y dependiendo de esa función, pues la pieza se va a determinar como defectuosa o que la pieza está bien, que es lo que hacemos en esta variable acá, que nosotros llamamos verificar, que la variable en sí se llama verif. Entonces, cuando pasa el control de calidad, sale el producto como true, o sea que la pieza está bien. Y cuando la pieza no pasa el control de calidad, sale pues la pieza como false. Después el brazo R3 tiene que ponerla en una pieza en un almacén S2 o en un almacén de piezas defectuosas. Acá es donde seguimos con R3. Entonces, como se puede ver en el gráfico de acá, el brazo R3 toma las piezas de la máquina 2 y la máquina 3, las pone en el buffer de entrada de ensamblaje. En ensamblaje hacen un control de calidad. Sin embargo, el brazo robótico tiene que cumplir con las funciones tanto de tomar las piezas, la materia prima, sí, las piezas A, B, C, D, E y F de la máquina 2, del buffer de salida de la máquina 2 y de la máquina 3. También tiene que ponerlas en el buffer de entrada de la parte de ensamblaje y tiene que tomarlas del buffer de salida de ensamblaje para ubicarlas en el almacén S2 o en las partes de piezas defectuosas. Entonces tiene varias cosas que hacer y por eso es que tiene tantas realimentaciones como se puede ver acá. Entonces, toma las piezas del buffer de salida de la máquina 2, toma las piezas de salida del buffer de la máquina del buffer de salida de la máquina 3. El brazo R3 también se encarga de enviarlas a las piezas defectuosas o al almacén S2 y también se encarga de enviarlos al buffer de entrada de ensamblaje y también toma las piezas del buffer de salida de ensamblaje para enviarlas o a defectuosas al almacén S2. Y eso le especificamos acá. Entonces, estos dos casos que están acá es cuando entran los productos, las piezas A, B, C, D, E y F y las opera y dependiendo de ese condicional, de un condicional, las envía al buffer de entrada de la máquina. Acá nosotros creamos una variable que se llama PCC, que básicamente es eh, paso por control de calidad. Si la pieza no ha pasado por control de calidad, quiere decir que no ha pasado por ensamblaje. Y como no ha pasado por ensamblaje, entonces se tiene que enviar al buffer de entrada de ensamblaje. Ahí entran las piezas A, B, C, D, E y F. Acá, como podemos ver, entran la EP, que es A, B, C, D, E, A, B, C, D, E o F, y el verificador que tiene que estar en false para indicar la máquina, si ya pasó por una máquina o no. Entonces, si entra una pieza A, B, C, D, E o F, entonces tiene que enviarla a ensamblaje. Eh, listo. El brazo también tiene que tomar las piezas del, del buffer de salida de ensamblaje y determinar si son defectuosas o están en buen estado. Y eso es lo que hacemos en esta parte de acá arriba, que es se toman las piezas del buffer de salida de ensamblaje, donde nos va a arrojar el producto X, Y o Z, o lo que se llama P1, P2 o P3. Y verif es si la pieza está en buena condición o en mala condición. Si está en buena condición es un true, si está en mala condición es un false. Y se envía se envía la entrada del brazo R3 de nuevo. Acá le entra esta esta pieza que entra acá realmente, digamos que es una variable un poco imaginaria, sirve para que pueda entrar a esta pieza y dejar este lugar un poco más generalizado.
Entonces podemos ver acá que esto es piezas R3. Piezas R3 es tipo, que es la pieza A, B, C, D, E o F. Pieza D básicamente es el verificador true o false de si ya pasó por una máquina o no, que pues en nuestro caso siempre es false. O sea, cuando entra R3 ya tiene que ser false. Paso por control de calidad, es si ya entró al control de calidad y por ende si ya pasó ensamblaje. Verificar es si la pieza está en buen estado o no. Y productos es X, Y, Z o P1, P2 y P3, que es el producto. Entonces, por ejemplo, acá entra un producto. Entonces, realmente acá esto es una pieza, pero esta pieza realmente no es imaginaria porque acá está entrando un producto X, Y, Z que ya se especifica acá. Y que realmente esta parte que está acá se discrimina cuando la envía o a el almacén S2 o a la parte de defectuosos, de piezas de productos defectuosos. Entonces, bueno, ya explicamos esta parte. Vamos a suponer que acá entra, por ejemplo, una pieza X o una pieza P1, como se le dice en el enunciado, y que la pieza está en buen estado. Entonces, la pieza está en buen estado, pasa por todas las partes por todos los procesos del brazo y acá aquí se hace la determinación clave. Obsérvese que a nosotros no nos importa el primer A que nosotros especificamos acá, sino que acá nosotros simplemente decimos, listo, pasó por control de calidad. Entonces sí, ya pasó por control de calidad, eso quiere decir que ya pasó por ensamblaje. Ok. La verificación es igual a true, o sea, la pieza está en buen estado, pues entonces mándela al almacén S2. Acá pasa algo parecido. ¿Pasó por control de calidad? Sí, ya pasó por control de calidad. ¿La pieza está en buen estado? No, no está en buen estado, es false. Entonces esa pieza pasa a el almacén de piezas defectuosas. Y ese sería eh, básicamente todo el funcionamiento, o bueno, la explicación del esquemático que se montó. Eh, Acá vamos a verlo de una manera un poco más generalizada, donde tenemos el almacén S1, el robot 1, la máquina 1, cada uno con su buffer de entrada y salida, el brazo R2, las máquinas 2 y 3, cada uno con su buffer de entrada o salida. Luego esas piezas las toma R3, que las envía a ensamblaje o también envía las piezas ya después de ensamblaje o los productos P1, P2 y P3 a S2 o a piezas defectuosas dependiendo del control de calidad. Es muy parecido a lo que tenemos acá, que era lo que se pedía. Listo, entonces para demostrar el funcionamiento del circuito, nosotros planteamos 8 piezas A, B, C, D, E y F, o sea, unas de entrada. Sin embargo, digamos que como esto es mucho de las redes de Petri, pues también depende mucho de la probabilidad, eh, pues creímos que no era suficiente, no se iba a ver como suficientes productos de piezas defectuosas o de productos en buen estado, que era pues realmente lo que es las únicas salidas que tenemos generales del sistema, productos o sea, los productos defectuosos y los productos en buen estado. Entonces, bueno, acá tenemos las 8 piezas de cada uno, sin embargo, en ensamblaje nosotros agregamos, supusimos que ya entraron 10 piezas de A, 10 piezas de B, 10 piezas de C, perdón, 10 piezas de D, 10 piezas de E y 10 piezas de F. O sea que ya pasaron por todo el proceso, ya que pues hacer esto es un poco largo y el video ya está siendo largo, entonces para hacerlo un poquito más rápido, pues, se tomó esa aclaración, esa ventaja, por decirlo de alguna manera. Es con el fin de hacer el video más rápido, pero al final vamos a ver pues, las piezas defectuosas y los productos en buen estado. Entonces acá entran a la fábrica, se hace todo un proceso, acá podemos ver que en R1 se están cargando, en R3 ya se empezaron a operar, es todavía 50 pasos, ciclos más o menos. Vamos a ver acá, ya determinó algunas piezas defectuosas, algunas piezas en buen estado. Sigamos hasta que acabe.
Acá ya salieron. Salieron una pieza defectuosa en X, una en Y y una en Z. Salieron 5 piezas en X, una pieza en Y y 4 piezas de Z. Ese es el funcionamiento. Lo podemos volver a realizar para verificar pues que no salen los mismos resultados de ahorita. Sería mucha coincidencia que salieran. Esperamos todo hasta que ya no queden transiciones por recorrer. Acá pues se puede ver que fue diferente. Acá habían piezas de X, Y, Z. Acá simplemente hay de X y Z. Y acá hay piezas de X, Y y Z. 4, 2 y 3 es diferente, lo cual verifica que está bien. No, no tuvo el mismo comportamiento, lo cual sería, si tuviera el mismo comportamiento sería raro. Probable, pero raro. Y eso sería todo respecto al funcionamiento de esta red de Petri coloreada. Gracias.